Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a la Plaza Pública de Dende. El tema que traemos hoy aquí a la Plaza Pública es un tema de enorme importancia para la vida y la convivencia en el Paraguay. El tema es el tema de la reducción de la pobreza. Todos sabemos de que en Paraguay, en el último censo, salió que Paraguay tiene en este momento aproximadamente 1.200.000 personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Eso quiere decir que tienen un nivel de ingreso bajo que no le permite comprar todos los bienes que tiene una canasta familiar. Este número asusta a 1.200.000 personas, pero eso representa el 20,1% de la población del Paraguay. Y ese porcentaje hace 20 años atrás estaba arriba del 50%. A partir del boom de los commodities en el año 2003, Paraguay comenzó a crecer y eso hizo que vaya bajando el índice de pobreza de ese 50 y un poco más por ciento al 20 que hoy tenemos en este momento. La primera conclusión que podemos sacar de ese análisis es que la mejor manera de reducir la pobreza es generando riqueza. Muchos dicen que la mejor política social es una buena política económica. Una política económica que permita captar inversiones. Las inversiones son, por ejemplo, empresas nuevas, fábricas nuevas, ampliación de empresas. Esas inversiones generan empleo a la gente, generan trabajo a la gente, y el empleo y el trabajo le genera ingresos. Al tener ingresos, puede comprar los bienes que esa canasta familiar requiere. Entonces, la primera conclusión que durante toda una hora de Plaza Pública vamos a sentir y vamos a ver es de que realmente la única manera o el prerequisito fundamental para salir de la pobreza es generando riqueza, es creciendo económicamente. Ahora, Paraguay creció económicamente y la pobreza comenzó a bajar de un 50 y poco por ciento hasta que llegó a un 21% allá por el año 2014. A partir de ahí ya no pudimos bajar ese indicador de pobreza. Prácticamente se ha estabilizado y de hecho hoy está en el 20,1%. Entonces generamos riqueza pero no estamos bajando la pobreza. Eso nos indica de que efectivamente hay una pobreza que se llama una pobreza dura, una pobreza diríamos producto de décadas o de siglos posiblemente de situación de necesidades, donde el padre ya era pobre, el abuelo era pobre, el bisabuelo era pobre. El chico que nace hoy en ese ambiente, en esa familia, no tiene vivienda digna, no tiene alimentación, no tiene educación, no tiene salud. Entonces, esa gente es imposible, por más que el mercado genere oportunidades, por más que genere oportunidades de trabajo, la mayoría son trabajos que requieren algún nivel de educación. Entonces, esa pobreza dura ya no se puede reducir solamente con generación de riqueza, con desarrollo económico. Hace falta políticas sociales activas que permitan de que esa gente pueda salirse de esa situación que se encuentra y pueda insertarse en el mercado laboral. ¿Y cómo va a salir? Y bueno, básicamente con políticas de vivienda, una vivienda digna. Es imposible que uno pueda alimentarse y pueda estudiar y pueda, si no tiene una vivienda digna. Hace falta alimentación, hace falta salud y hace falta educación. Eso requiere un Estado activo que empuje esa política de promoción social,
de manera que esa gente pueda salir de la situación que se encuentra y pueda insertarse en ese círculo virtuoso del crecimiento. Ahora, de todos modos, aquí también hay que distinguir un poquito la diferencia entre enseñar a pescar y dar el pescado. ¿A quién podemos darle todo eso? ¿A quién podemos enseñarle a pescar? A gente que tiene ciertas condiciones, gente joven, gente sana. Podemos darle todo eso y ayudar a que salga de la pobreza. Pero el que ya es anciano, el que es enfermo, ya no puede aprender a pescar. A él hay que darle pescado. Y ahí vienen todos los programas de contención social, de protección social. En el caso, por ejemplo, de Paraguay, donde hay gente que está trabajando, pero que pierde el trabajo y se queda a la intemperie. Hoy no tenemos un sistema de seguridad social que cubra a toda la población económicamente activa. Apenas un 20 y 25% de la población tiene un seguro social. Tiene el IPS, por decirlo así. La mayoría no tiene. Entonces, realmente, además del tema de educación, salud, vivienda, alimentación, requerimos tener instituciones que ayuden a la protección social. Bueno, estos son los temas que vamos a tocar hoy aquí en Plaza Pública. Son temas, diríamos, de extrema importancia. Paraguay tiene que seguir creciendo porque evidentemente el gran promotor del crecimiento y de reducción de pobreza es el desarrollo económico, pero también tiene que tener políticas sociales activas de manera que podamos a ese grupo duro, por llamarlo así, de pobreza dura, poder sacarlo de la pobreza. Y a quien no podemos sacarlo, hay que darle asistencialismo, hay que darle el pescado de alguna manera. Para hablar de estos temas, hoy tenemos la presencia de dos personas expertas en el tema. Uno es asesor de la Presidencia de la República en temas económicos y sociales. Y el otro es Humberto Colmán, que desde hoy se presenta oficialmente, diríamos, como es el economista jefe de Dende. Humberto Colmán fue viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda en ese momento y fue director del Banco Central. Él tiene un posgrado en Chile, en macroeconomía, y se suma al equipo nuestro a partir de ahora, y sus análisis, sus presentaciones van a ayudar mucho también a agregar mayor lucidez a todos los problemas económicos y sociales que tiene el Paraguay. Entonces, hoy creo que con la presencia de Humberto Colmán y con la presencia de Juan José Galeano, vamos a analizar en detalle todo este tema de la pobreza en Paraguay, la evolución que tuvo en las últimas décadas y qué podemos hacer de aquí en adelante para que se siga reduciendo esa pobreza y que todos los paraguayos tengamos una vida digna. Espero que disfruten de esta hora de Plaza Pública y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por tus comentarios iniciales. Y si hoy le tenemos acá a dos economistas con muy amplia experiencia en políticas públicas, hoy queremos enfocarnos un poco en el tema de las políticas sociales y particularmente en el tema pobreza, que suele ser uno de los temas centrales de cualquier política pública, sobre todo en nuestros países donde tenemos todavía un índice importante de pobreza. Están con nosotros Juan José Galeano, que es ministro asesor de la Presidencia en temas económicos y sociales. Gracias, Juan José, por acompañarnos. Gracias, Jan. Un gusto compartir este programa con ustedes. Un saludo para vos, para Humberto y también para la audiencia. Bueno, y Humberto Colmán, también con una larga experiencia en el Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía, fue viceministro, también fue director del Banco Central y actualmente economista en jefe de Dende, Desarrollo de Democracia. Así que gracias por acompañarnos, Humberto. Por favor, Jan, para mí es un gusto estar acá, compartir este diálogo con Juanjo, contigo y con toda la audiencia, y agradezco, por supuesto, esta oportunidad. Aprovecho esta oportunidad para agradecer la confianza de Dende. Para mí es un honor trabajar en esta organización. Bueno, decía al inicio que el tema de la pobreza siempre, por supuesto, para los gobiernos y particularmente en esta zona del mundo donde tenemos todavía índices importantes, suele ser un tema central de las políticas, digamos, públicas. Paraguay, en cierta manera, viene de momentos donde creo que en el 2002-2003 llegamos a tener casi 50% 2002 de pobreza. Eso fue disminuyendo, hoy estamos, ustedes nos van a contar mejor, alrededor del 22%. Se ha estancado un poco, se ha vuelto más difícil seguir bajando. Bueno, hoy tenemos también un mapa de pobreza distrital que nos permite ver mejor dónde está el problema, digamos.
Pero entonces preguntarte, Humberto, bueno, ¿qué hemos aprendido en todos estos años? ¿Qué ha pasado con el tema de la pobreza? ¿Por qué ha disminuido? ¿Por qué se ha estancado? ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo? ¿Qué puede empezar diciéndonos al respecto? Sí, creo que lo importante es poner, digamos que en perspectiva, que la economía tiene mucho que ver con la evolución de los ingresos de las personas, ¿verdad? Cuando la economía le va bien, los ingresos de las personas mejoran y la pobreza se mide de diversas maneras. Una de las maneras típicas que conocemos es la pobreza monetaria, que se mide básicamente sobre el ingreso, un ingreso que sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas, alimentación, vestimenta de las personas. Y si las personas no tienen un ingreso, digamos que mínimo suficiente para eso, entonces se consideran pobres. Y en ese sentido hay que decir que en estos años, desde el año 2002 que mencionaste vos, que la pobreza alcanzaba a más de 1 de cada 2 paraguayos, gran parte de la mejora en este indicador, que hoy significa que 1 de cada 5 paraguayos es pobre, gran parte de esa mejora tiene que ver con que la economía consiguió estabilizarse, consiguió mantener tasas de crecimiento estable, y una porción importante de la mejora de los ingresos de las personas tiene que ver con los ingresos del trabajo, ¿verdad? Eso es importante destacar, ¿verdad? O sea que la economía, la macro llegó a la micro, mejoraron los ingresos y mejoró o se redujo la pobreza, ¿verdad? Y en ese sentido aprovecho para dar un poco contexto de cómo viene la situación actualmente, solo para poner en perspectiva los números que después seguramente Juanjo nos va a contar con mejor detalle. La economía viene creciendo bien este año. Teníamos una previsión inicial de crecimiento cercano al 4,5%, pero quizás eso se ha superado de manera importante, que inclusive quizás por encima del 5%. Y eso es positivo. Se ve ya en algunos indicadores del mercado laboral, por ejemplo, donde el empleo del segmento de asalariados privados creció comparado contra el año pasado, en medio periodo, casi más de 100.000 personas adicionales empleadas. Un crecimiento que en porcentaje, digamos, de la cantidad total de gente ocupada está creciendo entre un 3 o 4% comparado contra el primer semestre del año pasado, ¿verdad? Entonces, en general podemos decir que es un buen año, aunque también hay que decir que hay desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso el ingreso por hora de los trabajadores medido por el INE todavía está más o menos igual que el año pasado en términos de poder adquisitivo, ¿verdad? Cuando la economía mejora, se supone que el ingreso de los trabajadores tiene que subir y el poder adquisitivo también de los trabajadores tiene que subir. Entonces es un aspecto que tenemos que seguir monitoreando. ¿Y por qué no subió eso, el poder adquisitivo? Pues le comió la inflación, ¿por qué? Y claro, hay que decir también eso, ¿verdad? Que ese otro elemento que vos mencionás muy bien, ¿verdad? Que la inflación ha venido subiendo, especialmente la inflación de alimentos, todavía está por encima del nivel general de precios. Entonces es un desafío, pero más allá de eso, la lectura general es positiva, ¿no? Ahora, Juan José, el Estado paraguayo, y justamente en estos días, en estos meses, se cumplió creo que 20 años de una política social importante, que es el tema de Tecoporá, que son básicamente subsidios. También tenemos el tema de adultos mayores y otros. Pero por otro lado, decía Humberto, la reducción de la pobreza se da básicamente por mayores ingresos del trabajo. No tanto del tema de subsidio, ¿cómo ayuda eso? ¿Qué datos tenés al respecto? A ver, un primer consenso, y esto es un consenso académico, político, es que ningún país logró reducir su tasa de pobreza sin crecimiento económico. Okay. O sea, una primera condición que no es suficiente, pero sí necesaria, es que la economía tiene que crecer. Ningún país pudo reducir pobreza sin crecimiento económico. Correcto. A partir de ahí, nuestro país vemos que del 2003 en adelante tuvo tasa de crecimiento importante, en promedio 4% anual, y eso vino acompañado de una reducción en términos de pobreza. Si hacemos una descomposición de la pobreza para ver si la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico o por la generación de políticas públicas o fortalecimiento de ciertos programas sociales, vemos que más de 3/4 de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico. O sea, la mayor... 5%. Un poco más incluso. Sí. Pero la mayor parte de la reducción de la pobreza viene explicada por el crecimiento económico, la generación de empleo y la generación de ingresos genuinos. Okay. Y el otro porcentaje un poquito menor se explica por estos programas sociales. Por las transferencias, exactamente. Y en cuanto a los programas sociales, es importante mencionar que Paraguay también empezó a construir esta red de protección social a partir del programa Tecoporá, que justamente está cumpliendo 20 años de vigencia. Luego del programa Tecoporá, en el año 2009, vino el programa para adultos mayores, aquellas personas de 65 años y más que no tienen una jubilación.
Y en el último año se implementó el programa de alimentación escolar de forma universal, el programa Es el Hambre Cero. Hambre Cero, Y exactamente. para ponerle el número a esto, ¿Tecoporá cuánta gente llega y cuánto es el presupuesto? Aprox. Tecoporá hoy cubre a aproximadamente 200.000 familias. 200.000 familias. Familias, estamos hablando de cerca de 580.000 personas. Ok. Tiene un presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares anuales. Ok, ¿y quién recibe eso? Eso recibe la familia. La Una familia en condición de vulnerabilidad, de pobreza, con hijos en edad escolar, son transferencias condicionadas, Sí. porque la condición para que reciban la transferencia es que los niños puedan ir a la escuela, puedan cumplir con el calendario de vacunas. Entonces, y tiene un proceso también, no es que las familias están siempre en ese programa, sino que Van saliendo. se van graduando. Ok, entonces 200.000 familias aproximadamente y 75 millones de dólares dijiste el presupuesto para... 580.000 personas aproximadamente. El otro programa es... El programa para adultos mayores, Sí. que acá es importante hacer un paréntesis. El año pasado, la ley del programa de adultos mayores sufrió una modificación y esta modificación cuasi universalizó el programa. Sacó el famoso censo que se realizaba anteriormente y hoy el programa de adultos mayores está llegando a 338.000 beneficiarios. 338.000. Con la nueva ley se incorporaron cerca de 38.000 nuevos beneficiarios. Estamos hablando de una inversión anual de aproximadamente 350 millones de dólares, porque la transferencia corresponde al 25% del salario mínimo. ¿Y quién puede recibir esto? Esto reciben personas de 65 años y más que no tienen una jubilación o no están con algún otro tipo de ingreso demostrado, ¿verdad? Y hoy la transferencia se asigna de forma directa por edad. Eso va bajando. Hoy creo que está en torno a 77 años de edad las personas que están recibiendo. Y se hacen cruces directos con los datos de fuentes públicas. Ok, ¿y alguien de Tecoporá también puede recibir de adultos mayores que están en los dos programas? No. No, si recibe uno ya no puede recibir el otro. Si la familia tiene, digamos, entre sus miembros un adulto mayor. Sí, por eso, porque generalmente la familia de Tecoporá son familias que tienen hijos pequeños, entonces todavía no están en ese rango de 65 años y más, ¿verdad? Okay. Hoy sí, ese cruce te va a dar muy pocas personas teniendo. Entre eso estamos ya sumando entonces 338.000 personas, los otros 200.000 familias son 580.000 personas, Sí. Y en total unos 430 millones de dólares. Así mismo. Que sale del presupuesto general de gastos. Salen los impuestos de todos los paraguayos Así mismo. para sostener esto. Así mismo. Y eso Estamos de hablando alguna cerca de manera... 1 millón de personas. ¿Perdón? Cerca de 1 millón Cerca de de 1 millón de personas. Y eso, de acuerdo a los estudios, más o menos representa un 25% de la disminución de la pobreza. Explica la disminución de la pobreza en un cuarto, aproximadamente. Así mismo. Eso es lo que... Y permíteme nomás complementar el programa Hambre Cero, que hoy beneficia a más de 1 millón de niños diariamente con desayuno, almuerzo y merienda. Estamos hablando de una cobertura nacional. 1 millón. 1.050.000, para ser más precisos, de chicos. Y eso incluye... Porque el total del sistema educativo son 1,5 millones más o menos. Sí, y los que van a escuela pública son un poquito menos, son 1.250.000 aproximadamente. ¿Y sí. cuáles son los 250 que todavía quedan fuera? ¿Los de los últimos grados? Exactamente. Hoy la cobertura se da hasta el 9º. Hasta el 9º grado. Sí, exactamente. Y ya se anunció en lo que es la cobertura del Ministerio de Desarrollo Social, que es Asunción, el Departamento Central y el Presidente Ayes, que se extiende hasta el 3º de la media. O sea, hoy ya vamos a tener una cobertura total. Y esto llega todos los días de clase, 180 días de clase más o menos, llegan todos los días. Así mismo. A 1 millón de chicos, y esto representa para el Estado un costo de... Y cerca de 350 millones de dólares. También anuales. 350 millones de dólares de vuelta. Entonces, si sumamos la cantidad de beneficiarios de Tecoporá, adultos mayores y el programa de alimentación escolar Hambre Cero, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas dentro de lo que es la red de protección Y social. obviamente estos programas ya no pueden volver atrás. Estos programas tienen que sostenerse en el tiempo porque... Así mismo, sí, Okay, sí. esa es la idea. Sí. Y entonces este tema, volviendo un poco al tema de la pobreza y el mapa de la pobreza, hoy tenemos también mucho mejor información para definir dónde están los pobres en Paraguay, en qué distritos, cómo se ha dado. Tenemos más información, Humberto, hoy. Hay más información, sí, efectivamente. El INE ha hecho una contribución importante con el mapa de la pobreza monetaria distrital, ¿verdad? Que básicamente lo que hizo fue cruzar información, por decirlo de una manera, del censo, del último censo del 2022, con información de ingresos de la encuesta de hogares de 2023,
y asignando a nivel distrital, se tiene una, digamos que, una estimación de lo que sería la pobreza a nivel distrital, lo cual permite confirmar algunas cosas que más o menos sabíamos, ¿verdad? Que en el sector rural se concentra, por ejemplo, la pobreza, ¿verdad? Que también las mujeres también tienen una mayor incidencia de la pobreza. Pero creo que es importante esta información junto con la otra también que el Banco Central entregó recientemente, lo que tiene que ver con el PIB regional, para empezar a hacer justamente el PIB regional. Regional, que es a nivel inclusive también... no distrital. No distrital. A nivel de Central, sí, Asunción, sí puede entrar a nivel de barrio inclusive, ¿verdad? Pero a nivel del resto del país sería distrital, ¿verdad? Y lo que es interesante... No entendí. ¿El PIB es distrital también o distrital? Sí. El PIB. El PIB es departamental. Departamental. El PIB es departamental, sí. Y la pobreza es distrital. La pobreza sí, perdón. Sí. Entonces vos podés correlacionar en los departamentos que tienen mayor crecimiento de PIB, se supone que también tienen la menor cantidad de distritos pobres. Eso sería la correlación. Exacto. ¿Y se da esa correlación? Claro, y ese es el tipo de análisis que ahora uno puede hacer con mayor precisión, ¿verdad? Cruzar también con lo que serían las necesidades básicas, por ejemplo, insatisfechas, ¿verdad? Para poder hacer una mejor focalización. Ahora, creo que es importante todo lo que decía Juan José antes, lo que tiene que ver con la ampliación de los programas sociales. Y quizás es una buena oportunidad para hablar de desmitificar algunas cosas, ¿verdad? Como, con la presencia de Juanjo acá. Por ejemplo, que los programas sociales tienden a generar quizás, por decirlo de una manera, una menor productividad o holgazanería. Sin embargo, el programa Tecopona tiene evaluaciones de impacto que han sido muy positivas. Tiene evaluaciones. Sí, tiene evaluaciones de impacto que han sido positivas en cuanto a los objetivos que busca, que se mencionaba, las condiciones que el chico asista a la escuela, por ejemplo. Entonces, eso es bastante positivo. Y lo otro que muchas veces se dice también es que ¿por qué seguimos ampliando los programas sociales cuando la economía crece? Esto no tiene sentido. Entonces, en realidad, el crecimiento no llega a la gente. Ese es otro mito que da dando vuelta, ¿verdad? Que, ¿por qué se amplían? Se amplían porque en realidad nosotros venimos con una historia de políticas sociales que no alcanza, digamos, que a toda la gente que debería ser alcanzada con estas políticas sociales. Entonces, de a poco vamos a alcanzar. Claro, hay una brecha de gente que todavía tiene que ser beneficiaria de estos programas sociales para que tengan oportunidades para un mejor desarrollo personal y de su familia. Claro. Ahora, este tema de la focalización o de la universalización, estaba pensando, Juan José, ¿cómo se analiza esto? Porque están llegando a 1 millón de chicos, por ejemplo, hambre cero. Sí. Uno puede suponer de que de ese millón, muchos no necesitan, porque sí las familias tienen condiciones de que ellos puedan alimentarse bien. De hecho, la primera responsabilidad de la familia es alimentar a nuestros hijos, digamos. Obviamente, si no tengo condiciones, ahí entra el papel subsidiario del Estado para que mi hijo tenga ese derecho a alimentarse. Pero si tengo las condiciones y lo hago, ¿por qué debería el Estado hacerlo? Digamos, no estamos saltando el principio de subsidiariedad. Sí. Esa es una muy buena pregunta y ahí hay dos cuestiones. La primera, que a ningún chico se le obliga a que forme parte del programa, sino que hay una consulta previa en el RUE donde el papá o la mamá o el tutor debe marcar si acepta o no la alimentación escolar. Eso es número uno. Y número dos, el programa Hambre Cero, además de alimentar, educa, en el sentido de que hay varios niños que mencionan, incluso los padres, de que no comen frutas, verduras, una correcta alimentación en su casa, y en la escuela sí. Entonces, esto también es una forma de prevenir problemas futuros, como obesidad, presión arterial y otras enfermedades que me aseguro como Estado que se están alimentando bien. Esa es más o menos la lógica. Entonces, esto es un capital humano que estamos formando que en 10, 20 años va a tener un impacto muy positivo sobre la productividad, sobre la mejora del capital humano. Y de ese universo del 100%, ¿cuántos padres marcaron sí quiero que alimenten en la escuela? Y estamos hablando de cerca del 90%. Cerca del 90% prefieren que sus hijos se alimenten en la escuela. Se alimenten en la escuela. Sí. Perfecto. Y ahí, comparando un poco lo que es el menú semanal del programa Hambre Cero con el menú que se ofrece en algunas instituciones privadas, uno nota esa diferencia, ¿verdad? La calidad en cuanto a los nutrientes que ofrece el programa es superior incluso al menú de escuela. Claro, tú estás respaldado por un menú, digamos, que tiene los contenidos de nutrientes, proteicos. Que está hecho de forma científica por especialistas del Ministerio de Salud Pública, específicamente del INAM, Instituto Nacional Ahora, de Alimentación. Este programa Hambre Cero es desde el primer grado, no preescolar. Desde el primer grado. Desde el primer grado. Sí. Es decir, todo el tema de primera infancia no abarca esto.
Ahí el tema de primera infancia, hay diferentes componentes, entre ellos el programa PANI, que es el que es otro programa exactamente que está enfocado a aquellos niños que no están escolarizados. Y también hay un enfoque muy fuerte que está trabajando el Ministerio de la Niñez en la construcción de estos centros de primera infancia, para justamente cubrir este ciclo de vida, cuidar a la mujer en el embarazo, a través del programa PANI y los primeros días del nacido, luego los centros de primera infancia y luego ya en la escolarización con el programa Hambre Cero. Es interesante, Humberto, porque, a ver, en el tema, sobre todo en el sistema educativo, hace rato que hemos aprendido que uno de los factores que pueden dificultar el aprendizaje es no cuidar la primera infancia. Y uno pareciera ser que nuestras políticas públicas, y no digo que esté mal, destinamos 350 millones de dólares a adultos mayores. No sé si destinamos un monto similar a la primera infancia, cuando eso de alguna manera está condicionando sus capacidades futuras de aprendizaje y todo lo que eso significa. Parece que ahí hay una suerte de, no sé, no digo contrasentido, digamos, pero deberíamos invertir más en esto, ¿verdad? En primera infancia. Claro, no estoy diciendo de ninguna manera que hay que dejar de invertir en lo otro, pero parece que es una prioridad que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que mirando un poco el vaso medio lleno en esta evolución de la política social, creo que en algún momento ya se va haciendo cada vez más necesario que como sociedad discutamos ahora justamente los programas sociales en el ámbito de primera infancia, ¿verdad? Quizás hace falta ampliar eso. Pongo nomás también sobre la mesa, tampoco para decir como decís vos que tenemos que recortarlo, pero lo que se invierte en educación terciaria, por ejemplo, con las universidades públicas, es un monto bastante significativo también, ¿verdad? Y creo que es más de 300 millones de dólares en el presupuesto. Exactamente. Entonces, ¿y cuánto estamos invirtiendo en primera infancia? Cuando sabemos que a nivel internacional el impacto que tiene la inversión en primera infancia se sigue viendo hasta en la etapa laboral activa de las personas, donde hay programas que son exitosos. Entonces, hace una gran diferencia, como hace una gran diferencia los buenos profesores, como hace una gran diferencia la infraestructura escolar, como hace una gran diferencia la nutrición, ¿verdad? Pero definitivamente ese es un aspecto. ¿Y esa lógica cómo se entiende? Porque eso más que una política social ya es esto que ustedes llaman también economía política. Me imagino que los grupos que tienen mayor capacidad de organizarse y demandar determinado tipo de prestaciones tienen más posibilidades de conseguirlo, porque finalmente son decisiones políticas. Esto se vota, esto se asigna un presupuesto, el presupuesto se vota, que aquello que parece que la primera infancia tiene menos capacidad de generar organización para demandar este tipo de cosas. Entonces esto ya está supeditado a que los gobiernos digan, bueno, esto es importante independientemente de que no estén organizados y hay que invertir en eso. Se da mucho de eso, me imagino, Juan José. Se da mucho y ahí resalto nuevamente la decisión que se tuvo, la decisión del presidente Peña de avanzar con el programa Hambre Cero, porque como mencionaste bien minutos atrás, estas políticas sociales ya data de mucho tiempo atrás en varios países de la región. Cuando uno habla de alimentación escolar en países como Chile, Argentina, en los 90 ellos estaban con la alimentación escolar ya a una cobertura muy alta, ¿verdad? Nosotros asumimos el gobierno con una cobertura en torno al 5% anualizado, o sea, 5% de los chicos recibían todo el año la alimentación escolar y eso hoy pasó a una cobertura universal, ¿verdad? Entonces ahí estuvo la decisión política del presidente. Sí, yo me refiero incluso a la primera infancia, antes, digamos, porque esto es el primer grado. Claro, no. Viste que toda la evidencia te muestra que esos primeros 1000 días esos primeros 5 años son fundamentales en el proceso de aprendizaje futuro. No, y justamente es lo que mencioné también recién, el PANI, el fortalecimiento del PANI. Hoy se aumentó la cantidad de leche que se distribuye en kilos en el sistema gracias a una reducción también en el precio de la leche. Y sumado a esto lo que se viene realizando, ¿verdad? Los centros de primera infancia que justamente pretende darle una protección o un acompañamiento a esos chicos. ¿Tenés el monto, más o menos lo que existe? Me dijiste el monto de adultos mayores, de Tecoporá, de Hambre Cero. ¿Cuál es el PANI? No tengo exacto el pero monto. aprox, que estamos hablando de 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, mucho menos que los otros, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un monto cercano a eso, muy inferior a lo que son hoy los otros programas sociales. Y volviendo un poco también, Humberto, al tema del mapa de la pobreza, ¿cuáles son los distritos? ¿Cómo hay que mirar Paraguay? ¿Dónde está mayor? Dijiste en zonas rurales. Sí. ¿Cuánto es hoy la población rural en Paraguay? ¿Te acuerdas del censo último? Bueno, el número exacto no tengo en mente, pero sí hay que decir que nosotros hemos experimentado como país un proceso donde la región urbana ha ido ganando mayor volumen de población, ¿verdad? Hoy tenemos una mayor concentración
no quiero tirar números porque no me acuerdo muy bien, pero estamos por encima del 50% en el área urbana, ¿verdad? Yo pensé que era 70 casi ya urbano. Sí, más o menos. Cerca de 70 ya. Más por ahí, pero no quiero tirar porque no me acuerdo muy bien, Ok. pero hay una urbanización importante de la población, ¿verdad? Y del total de hoy, ¿cuál es la tasa de pobreza hoy? ¿22? 20,1%. 20,1. Y de ese 20, ¿cuánto está concentrado en zona rural y cuánto en zona urbana? Ahí hay que hacer una diferenciación importante. Lo que hace el porcentaje que mencioné recién del 20,1 es el último dato disponible, que es el del año 2024. 24, sí. Exactamente. Y ahí tenemos que la incidencia o la tasa de pobreza en zonas rurales está en torno al 30% y en zonas urbanas en torno al 15%. O sea, esa es la relación que existe hoy entre área urbana y rural. ¿30% y 15%? A nivel nacional es 20,1%. Sí. A nivel urbano la tasa de pobreza está en torno al 30%. A nivel rural. A nivel rural, perdón. Acá. Y a nivel urbano alrededor del 15%. Del 15%. Sí. ¿Y la pobreza extrema? La pobreza extrema nacional es del 4,1%. La urbana está por debajo de ese porcentaje y la rural está en torno al 7%. Ok. Y cuando hablamos de zonas rurales, ya sabemos dónde, porque zonas rurales bastante grandes todavía, dentro del 30%. ¿Sabemos en qué parte? ¿En el norte del país, en el sur, en el este, en el Chaco? Sí, lo que nos muestra el mapa de pobreza también es la heterogeneidad de nuestro país, ¿verdad? Hay zonas muy ricas y hay otras zonas donde se concentra la pobreza, pero no hay solamente una zona donde uno diga, bueno, acá está la pobreza. Tenemos distritos muy pobres en el departamento de Concepción, tenemos distritos pobres en el departamento de Itapúa. Entonces, Itapúa, que es un departamento muy rico, digamos, exactamente, como por eso, departamento. si uno mira el distrito el departamento de Itapúa son 22 distritos y hay una zona que tiene hay distritos que tienen cerca o están, mejor dicho, entre los de mayor PIB per cápita y hay otros que están en zona muy pobre. En el mismo departamento. En el mismo departamento, exactamente. Y lo mismo, eso se ve incluso en Asunción. En Asunción tenemos barrios como el barrio Muricao, cuya tasa de pobreza es 0,03%, o sea, uno puede decir que no existe pobreza en el barrio, pero tenemos el barrio del Banco San Miguel, donde la tasa de pobreza es del 42%. Ok, pero entonces uno puede suponer que esa correlación, que es bastante lógica, de crecimiento del PIB como una condición necesaria, pero no suficiente, llega un momento en que ya no derrama, digamos, o a que a determinados sectores, por más de que siga creciendo el PIB, no le llega lo suficiente y va a seguir teniendo una pobreza casi estructural. ¿Eso ocurre también? Eso ocurre también y es muy importante mencionar, porque como bien mencionaron al principio del programa, en el 2002 la tasa de pobreza era del 57,7%. 57 era. 0,7%, wow. Exactamente. A partir de ahí empieza una reducción sostenida. Hoy estamos en 20,1% y seguir reduciendo la tasa de pobreza cada vez más complicada porque ya son núcleos de pobreza estructurales. Entonces, ahí es donde se necesita la focalización, la intervención del Estado y la llegada a esos núcleos más complicados de reducción. ¿Y qué tipo de políticas públicas de focalización para enfrentar esta situación existen hoy? Bueno, hoy tenemos lo que se llama el gabinete social. Se reestructuró el gabinete social con el presidente Peña y se ha trabajado en 26 distritos priorizados. Cuando asumimos nosotros teníamos los datos del 2012, el último censo que se tenía de forma cerrada, y esos datos te daban datos de necesidades básicas insatisfechas, donde teníamos un ranking de pobreza. Se tomaron los 26 distritos con mayores necesidades y se focalizaron los programas sociales ahí. Tal es así que hoy el Gabinete Social se reúne de forma regular para ver los avances que se tienen en estos 26 distritos. Y yo creo que el primer año completo fue el 2024 y se vieron ya avances considerables, ¿verdad? Así que esa es una de las formas de trabajar focalizadas que se están haciendo. El Gabinete Social tiene como objetivos concretos para estos 26 distritos de disminuir la tasa de pobreza, entre otras cosas, servicios sociales. ¿Cuál es el objetivo que se plantea para los 26? El objetivo concreto es la llegada del Estado en estos territorios, porque tenés cobertura de salud, de educación, de infraestructura, de energía eléctrica, tenés de agricultura familiar campesina, o sea, son 30 instituciones que forman parte del Gabinete Social. Cada una de ellas tiene responsabilidades en estos 26 distritos. ¿Y esos 26 distritos son similares a lo que salió de este mapa de pobreza que está nuevo? ¿Coinciden más o menos los 26 más pobres del país?
En algunos casos sí, exactamente, pero en otros hay diferencias. Sí, porque también en el 2012 teníamos 235 distritos. Hoy tenemos 263. Exactamente. Entonces también hay un aumento en la cantidad de distritos y hay cambios en los rankings, que es algo normal. En relación a tu pregunta, ya creo que hablábamos antes de que empiece el programa de la evolución de las políticas sociales a nivel mundial, ¿verdad? En la región, Alberto Acosta suele decir que hay distintas generaciones, ¿verdad? de avance desde los derechos civiles, políticos, los derechos sociales. Y en América Latina, recién después de la década perdida, en la década del 80, en la década del 90 empiezan a aparecer los programas sociales, lo que sería nuestro Tecoporá en Brasil al inicio del 2000 con Lula, ¿verdad? Sí. Todavía estamos en un proceso, digamos, de formación de esa política social, a diferencia de los países o estados de bienestar europeos, que tienen un desarrollo mucho más amplio, con seguro de desempleo y demás, ¿verdad? Otro tipo de política. Quizás es interesante reflexionar aquí y en la sociedad de manera más amplia, hacia dónde vamos en cuanto a las políticas sociales, ¿verdad? En el sentido de que, puedo decir muy bien, que vamos a llegar seguramente ya a un estrato más duro donde va a ser más difícil que con el crecimiento nada más consigamos seguir bajando o mejorando las condiciones sociales. Y ahí seguramente va a venir sobre la mesa el tema de educación. Hambre Cero es un programa muy importante, su universalización sin lugar a dudas va a tener un efecto seguramente duradero en el aprendizaje, pero todavía hace falta la reforma curricular, todavía hace falta la educación inicial, todavía hace falta lo que mencionábamos el otro día en una reunión que tuvimos, el tema de los institutos de formación docente, capital humano, pero también salud con el tema de la atención primaria de salud, por ejemplo, la medicina preventiva, la unidad de salud familiar. Entonces, todo eso forma parte de lo que al final influye en el capital humano, que el capital humano tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para mejorar sus condiciones con sus propios medios, ¿verdad? Como decía Amartya Sen, el famoso premio Nobel. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y creo que el tema de educación seguramente requiere una profundización en cuanto a las reformas que necesitamos. Y en términos de esta política tan importante que mencionaste, Tecoporá, sobre todo Tecoporá y el otro mayor que tienen más tiempo, el otro es bastante nuevo, Hambre Cero, ¿qué se aprendió? Ya dijiste más o menos los resultados positivos que esto implica, digamos. ¿Qué hay que mejorar en eso? El aprendizaje, la evaluación que se tiene, sí. ¿Qué hay que mejorar? Siempre hay espacios de mejora, sí. Hay posibilidades de mejora continua. Obviamente, seguir mejorando la focalización es un desafío. Cada vez con esta batería de información que estamos obteniendo del INE, de los registros administrativos, uno puede ir focalizando cada vez mejor estos programas sociales. Y después tenemos que realizar evaluaciones constantes en el sentido de ver qué impacto está teniendo en educación, qué impacto está teniendo en salud. Ya se hicieron estudios, muestra cómo mejora la asistencia de los chicos. Ese ha sido un impacto positivo. La asistencia ha mejorado y eso está evaluado. El cumplimiento del calendario de vacunas de los chicos de las familias que pertenecen al programa Tecoporá, eso está demostrado. Entonces hay que seguir analizando estos componentes para ver hasta dónde acompañar con Tecoporá y luego que ya sea el mercado laboral el que le permita a esta familia generar los ingresos suficientes para subsistencia. Entiendo. Y conceptualmente uno se gradúa de Tecoporá. Si uno ve estos 20 años, sí. Alguien que empezó hace 20 años ya no está hoy, ¿verdad? O hay gente que permanece por 20 años. No. ¿Cuál es el promedio de permanencia? ¿Tienen todos esos datos? Hay esos datos. La idea es que la permanencia sea corta. ¿Qué es corto? Y depende, son 5 trimestres, un año y un trimestre o un año y medio. Luego la idea es que se gradúen, que pasen de Tecoporá a Tenondera, que es un programa ya donde se le enseña a las familias a generar ingresos. Pero no reciben ya un subsidio. Ya no. Pero hay algunos casos donde existen familias con niños con discapacidad severa, donde obviamente claro. permanecen. Pero esa es la minoría, digamos. Deberían ser la minoría, exactamente. Y la mayoría que se vaya graduando y ya formando parte de otros programas de desarrollo integral. ¿Y eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo. ¿Tenés algunos números que puedo decir, qué sé yo, el 80% que empezó ya no está, se graduó? Sí. La mayor parte de los que empezaron ya hoy no forman parte. Obviamente ya han pasado 2 décadas, son 20 años, ¿verdad? Pero la idea es que permanezcan durante 5 trimestres y luego vayan graduándose. Okay. Lo importante de estos programas, ¿verdad? La lógica de esa transferencia es justamente cortar la
transferencia intergeneracional de la pobreza. Cuando el chico, a diferencia del padre, puede terminar la educación básica, con eso ya hace una gran diferencia en sus ingresos y en sus expectativas de vida hacia adelante, ¿verdad? Ahora, quería poner también un elemento sobre la mesa que tiene que ver con la continuidad o la mejora de estas políticas sociales. Tenemos que pensar en el sistema fiscal también como un todo, ¿verdad? O sea, el sistema fiscal entendido en los impuestos que colectamos, de dónde colectamos, quiénes contribuyen, por un lado, y por otro lado, del gasto público, en dónde gastamos, en quiénes gastamos, ¿verdad? Los países que tienen sistemas fiscales más, digamos, equitativos, son países que tienen impuestos más progresivos, sí, donde el que gana más, que tiene más recursos, contribuye más. Y son países que también gastan más en los estratos de la población que tienen menos oportunidades o menores condiciones para salir adelante. Entonces son sistemas progresivos. Los sistemas europeos, obviamente no digo que sean los mejores, pero son los sistemas donde el ingreso de las personas y la familia, después del efecto fiscal, pero entendido como un todo, impuestos y gastos y transferencias, mejora su situación económica, sus ingresos. Y eso ya estamos pasando del campo de la pobreza al campo de la inequidad. O sea, estamos ya hablando de cómo se distribuye la torta. ¿Y cómo en Paraguay el análisis que va a hacer? Nuestro sistema todavía es... Nosotros hicimos un trabajo con Juanjo hace muchos años atrás, ya, ¿verdad? Creo que ya como 8 años atrás, que se publicó en una universidad en los Estados Unidos. Y nuestro sistema contribuye, pero todavía muy modestamente, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos avanzar. ¿Contribuye modestamente a mejorar la equidad en la distribución del ingreso. Entonces, y eso ocurre porque son impuestos mayormente regresivos, el IVA. Claro, exactamente. O sea, tenemos todavía una porción importante de impuestos indirectos como el IVA, y los programas sociales, si bien han avanzado mucho, todavía hay un espacio de falta de cobertura importante. Pero tiene que ver básicamente con la estructura fiscal. Con la estructura fiscal, tanto ingresos, recaudación de impuestos y también con gastos y transferencias. Y los gastos y transferencias es por el tema de la focalización, de la focalización, tiene que ser mejor, que es un poco lo que hablábamos antes, no se tiene que desviar a gente que no necesita. En pocas palabras sería eso, ¿verdad? Sí, igual los últimos estudios de los programas sociales muestran que cada vez hay menos filtración hacia familias o personas de ingresos altos. Y otro tema que quiero mencionar, ya mencioné lo de Tecopona, y en cuanto a evaluación del programa Adultos Mayores, se hacen estudios cualitativos y cuantitativos. Y la parte quali es muy importante resaltar palabras como dignidad, alegría, que aquellas personas que acceden a esta transferencia mencionan una mejora en la calidad de vida. Muchas veces eran excluidos por no tener ingresos. Una vez que tienen esta pensión, vuelven a formar, o sea, parte del núcleo familiar. O sea, genera mucha dignidad en estas personas. Y eso es un componente importante también, ¿verdad? De esta transferencia, que no solamente les permite a estos adultos mayores alejarse de la línea de pobreza, sino también generar una y esto me lleva a otra de las cuestiones que son de política social, porque estas transferencias son no contributivas, digamos. Es decir, esta población de alguna manera no pudo en su momento contribuir a un sistema de seguridad social y hoy recibe para poder tener dignidad, alegría, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el tema de protección social, de seguridad social? ¿Eso va a continuar así? ¿El Estado va a tener que seguir compensando la no contribución? ¿Qué datos tenemos con respecto a seguridad social? Hoy los datos de seguridad social nos muestran un aumento persistente en la cantidad de asegurados del régimen general del IPS. Mencionó Humberto al principio del programa, estamos hablando de más de 100.000 nuevos cotizantes en el programa de IPS. ¿Y a qué porcentaje del total que pudiera llegan hoy IPS? Bueno, ese es un desafío. Estamos hablando de un segmento de asalariados en torno al 50%. Todavía hay un margen importante todavía de trabajadores que deberían aportar al régimen de IPS que no lo están haciendo. Hoy creo que llega a 800.000 personas. Exacto. Debería ser 1.600.000. Aproximadamente, sí. Ok, hay un 50%. A nivel del total del país, creo que todavía andamos por... Juan José quizás me va a corregir, pero andamos por entre el 20-25% de la fuerza laboral que cotiza a alguna caja de jubilación.
O sea, del 2025, y la fuerza laboral es 3 millones, ¿cuántas personas 3 son? millones, más, un poco más de 3 millones. Poco más de 3 millones. Ocupados 3 millones. Y los ocupados, sí, exactamente, 2.900.000. Sí. 3 millones. Entonces, y un 20-25% de eso cotiza alguna Sí, caja. La sí, principal, sí. por supuesto, de IPS. La principal IPS. Entonces, ese es un gran desafío, ¿verdad? Justamente la Porque esa gente está reforma- desprotegida en el sentido de que si tiene algún evento, es decir, no tiene una jubilación, Sí. podría esperar una transferencia como adulto mayor. Pero es importante ahí, y ahí tenemos que hacer mucha docencia de la importancia de la seguridad social. Sí. En el caso de IPS todavía es más complicado porque tiene un sistema dual de salud y jubilación. En otros países eso no es así, es solamente un aporte para la jubilación y la cobertura de salud va Claro. por otro lado. En nuestro caso es un sistema Está, dual. sí. Entonces muchas veces las personas jóvenes tienden a no pensar en la jubilación. Pero el seguro de IPS también tiene protección para accidentes laborales, Por ejemplo. para mujeres embarazadas, para el reposo, o sea, va mucho más allá de simplemente pensar en la jubilación. Incluso te da una protección durante tu actividad laboral. Y ahí tenemos desafíos para expandir la cobertura. El programa Hambre Cero nuevamente incorporó a cerca de 23.000 personas en IPS, entre personas que se dedican a la parte de la cocina, la limpieza, un número Porque muy hacía falta, importante. y era una obligación, digamos, tener esa cuestión. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son políticas públicas que han funcionado y que deberíamos pensarlas para aumentar esa cobertura? Claro, Tiene que ser. la inversión en capital humano, lo que hablábamos antes, finalmente, que las personas puedan mejorar sus capacidades de generar ingresos, eso le va a ayudar a la formalización y eso le va a ayudar finalmente a poder aportar a un régimen de jubilación, ¿verdad? La reforma que se avanzó con la Superintendencia de Pensiones, ¿verdad? Eso va a ser también muy importante, discutir la reforma, quizás desde mi perspectiva personal, en un enfoque más amplio, ¿verdad? Porque hoy día nos centramos en la caja fiscal, que es un problema importante, sin lugar a dudas, un problema fiscal, financiero importante, pero todavía no estamos hablando de ese cerca de 75-80% de gente que no tiene acceso, ¿verdad? Entonces nosotros que quizás tendríamos que ampliar la discusión. En lo que Pero tiene esa que es ver- justamente mi pregunta. Sí. ¿Qué políticas pueden promover que ese 80% empiece a tener una contribución? Bueno, una me decís obvia, que tenga recursos suficientes para contribuir. No, claro, que Pero tenga ¿qué mayor otra capital co- humano para poder generarse su Para ingreso. más Entonces, ingreso. es la inversión en educación. Hay dos políticas que se lanzaron en los últimos meses. Uno enfocado a la población juvenil, el primer empleo juvenil, donde justamente se subsidia parte de la seguridad social del IPS para que el trabajador joven empiece su trayectoria laboral ya de forma formal. Ok. Ahí hay estudios que muestran que justamente aquellos trabajadores que inician su participación laboral en el segmento formal permanecen en mayor proporción del tiempo dentro de este... ¿Y qué es lo que se subsidia? Se subsidia parte de los aportes. Los aportes que son... ¿Del empleador? Que corresponden al empleador se subsidian para que justamente tomen trabajadores... Ok, para generar un incentivo. Eso está en marcha, digamos. Eso está en marcha. Hay- ¿A cuánta gente? Llega? la idea, el objetivo es llegar a 10.000 personas, Bien. así que está eso liderado por el Ministerio de Trabajo. Ok. Y por otra parte también la nueva ley de MIPYMES que se promulgó a finales del año pasado y cuyo decreto reglamentario fue anunciado hace poco más de 3 semanas, donde justamente se busca que las personas que trabajan en MIPYMES tengan acceso a la seguridad social con ciertas características asociadas al sector. Por ejemplo, una cotización en torno al 80% del salario mínimo, que eso sea durante un periodo de 3 años. Otras facilidades también en términos de tasas y compañías para que justamente estas MIPYMES, que son las que emplean a la mayor cantidad de personas en Paraguay, puedan también formalizarse las empresas Sí, de como manera tal más sencilla, y también digamos. a sus trabajadores. Yo creo Ok. que ese es un elemento importante, ¿verdad? Porque muchos de los sistemas de jubilación están diseñados en la idea de un esquema de ocupación mayormente asalariado, cuando sabemos que el trabajo está teniendo una transición, ¿verdad? Entonces, el régimen de cuenta propia tiene que ser flexible, de manera tal que el trabajador pueda seguir aportando y no tenga periodos donde no pueda eventualmente aportar. O sea, tiene que darle facilidad. Al cuenta propista, al cuenta al que propista, si está- esa facilidad implica que tenga que quizás aportar sobre la base de un salario que sea inferior al mínimo por algún tiempo, pues tiene que ser así. Lo importante es que siga aportando a un régimen de jubilación y pueda llegar a una jubilación mínima cuanto menos llegado a la edad de jubilación, ¿verdad? Porque justamente hoy la dinámica laboral muestra que un porcentaje muy importante de la población ocupada trabaja de forma independiente o por cuenta propia
o también los patrones empleadores que anteriormente no tenían cobertura de seguridad social, que con esta ley también se les permite acceder a ello. Bueno, realmente nos estamos quedando viendo sin tiempo. Quería recapitular un poco todo lo que estuvimos viendo. En primer lugar, claramente, el proceso, nosotros venimos de 57% de pobreza en el año 2002, hoy estamos en 20.1. Sí. Claramente la evidencia muestra que es el crecimiento económico una condición absolutamente necesaria, no es suficiente, pero necesaria para que ocurra esa reducción, porque la reducción de la pobreza se explica en un 75%, en 3/4, con ingresos laborales de las personas, digamos, ¿verdad? El resto sí se puede explicar por las políticas sociales específicas que se están implementando. Entonces ese crecimiento promedio que tuvimos del 2003 de alrededor del 4% ha generado ese impacto muy significativo. Obviamente, en la medida de que esto vaya disminuyendo, se vuelve más complicado y se ha empezado a estancar porque hay que focalizar mucho más, digamos, y para eso hace falta información que hoy se empieza a tener mucho más también. Existen, de hecho, ya programas sociales importantes que tienen una cobertura muy grande. Estamos hablando de Tecoporá, que ya cumple 20 años, llega a unas 200.000 familias, 580.000 personas, con una asignación que son una transferencia condicionada a que las familias envíen a sus hijos a las escuelas y también completen la vacunación y ese tipo de cosas, y ya hay evidencia después de 20 años de que aumentó la asistencia y también el tema de vacunación. La lógica también es que estas familias vayan saliendo después de 5 o 6 trimestres, eso también parece que está ocurriendo, digamos, con lo cual es una política que puede estar funcionando. La otra política importante, y esto se destina alrededor de 75 millones de dólares del presupuesto general de gasto. La otra política social importante es el programa de adultos mayores, donde los adultos mayores más de 65 años, esto se universalizó a partir de una nueva ley y se van incorporando cada vez más. Hoy son 338.000 ya, estamos hablando de unos 350 millones de dólares que se destina básicamente a esto, que es el 25% del salario mínimo que ellos reciben. Las evaluaciones también, no solamente las cuantitativas, sino las cualitativas son importantes porque la gente de alguna manera menciona que esto le devuelve la dignidad, le devuelve la alegría, les incluye a la sociedad, y esos son elementos muy importantes, digamos, para esta cantidad de gente. Y finalmente el programa más nuevo probablemente sea el programa de Hambre Cero, que también tiene otros 350 millones de dólares de presupuesto, que está llegando en este momento a 1 millón de chicos, que va del 1º al 9º grado, que esa es la población escolar de las escuelas públicas en todo el país. Los 180 días de clase que reciben la alimentación, de alguna manera son los propios padres los que definen si quieren que sean sus hijos, digamos, reciban. Más del 90% de los padres mencionó que sí. Con esto estamos sumando casi 2 millones de personas que están recibiendo estos programas, digamos, con esta asignación que estamos llegando a casi prácticamente, no sé, 700, 800 millones de dólares solamente en esto. Por otro lado, hay programas que parecen ser muy importantes, como el PANI, que apunta a la primera infancia, y estuvimos conversando de que eso tiene que estar también mucho más focalizado. Son las cuestiones que vamos aprendiendo también en estas generaciones de políticas sociales. Por un lado, Paraguay, que viene muy atrasado, tratar de ponerse a tono y después empezar a focalizar y entender, por ejemplo, que la primera infancia es fundamental para generar después las condiciones favorables de aprendizaje y que el sistema educativo pueda realmente funcionar mucho mejor, digamos. Acá la inversión todavía es sustancialmente más baja entre los otros programas sociales, está creciendo, hablamos de 30, 40 millones de dólares aproximadamente, pero es algo seguramente en lo que haya que seguir focalizando. Y en tema también, en tema de protección social, de seguridad social, estamos hablando de que hoy tenemos 800.000 cotizantes de IPS, eso viene creciendo, creció en 100.000 cotizantes, pero está llegando solo al 50% del total de los asalariados, que serían 1.600.000, y si hablamos de toda la fuerza del trabajo, que está cerca de los 3 millones, 2.900.000 personas, la cobertura de seguridad social de gente que aporta a algún sistema es alrededor entre el 20 y el 25%, algo bastante bajo, digamos, y que de alguna manera algunas políticas que se pueden empezar a implementar en ese sentido para promover o generar incentivos se están desarrollando con el Ministerio del Trabajo, el tema de la ley de MIPYME que genera ciertos incentivos, el tema y facilidades, el tema del primer empleo que permite que el Estado subsidie, digamos, a aquella empresa para el primer empleo, de manera que la evidencia también muestra que el joven que entró a trabajar y ya empezó a cotizar tiene la posibilidad de seguir cotizando, y de alguna manera también el modelo tiene que adaptarse a la realidad nuestra, en donde vos tenés una gran cantidad de cuentapropistas, no necesariamente gente que trabaja en situación de dependencia, entonces tiene que adaptarse a esa realidad que parece ser también la realidad que va a ir siendo cada vez más presente por la nueva dinámica también del mundo del trabajo. Entonces estos sistemas tienen que poder ir adaptando y acompañando esta situación. Pero finalmente es este tema del crecimiento económico. Hoy tenemos un
probablemente más del 5%, lo que puede permitir seguramente que sigamos en este buen camino para el tema de la reducción de la pobreza, también el tema de la inequidad, hablamos también del tema, digamos, del sistema fiscal impositivo. Paraguay sigue teniendo un sistema bastante regresivo que no necesariamente contribuye, ya cuando lograste ir avanzando, tenés que ir eliminando el tema de las inequidades, digamos, tiene que estar mucho más focalizado, y ahí también seguramente hay cosas que haya que ir ajustando. Así que bueno, eso es un poco la conclusión de todo esto que aprendimos bastante, así que muchas gracias Juan José, gracias Humberto, muy buenas noches.